Bueno, entonces aquí en Final Abierto, aquí en Televisión Regional, siempre agradecidos a esta casa que nos da la posibilidad, la oportunidad de trabajar con nuestro programa, con Sergio Arelovi. Gracias, Sergio, por acompañarme nuevamente. Gracias a vos por la invitación. Bueno, estamos siempre charlando año a año y estos últimos años nos está tocando unos años también difíciles. Fueron todos difíciles, por distintas razones, pero la verdad que este año, yo me preguntaba recién en la apertura del programa, estamos en un momento electoral, donde al gobierno le ha ido bastante bien en agosto y todo indica que le podría ir relativamente bien también ahora en octubre, o muy bien según como se lo quiere interpretar. Y la pregunta es, ¿estos brotes verdes que muestra el gobierno nacional se verifican con la realidad? ¿Cómo es una construcción? ¿La economía se puede hacer una construcción numérica para embaucar a gran parte de la sociedad, o eso es una falacia, la gente sabe qué es lo que pasa y no se come la galletita, como se dice habitualmente? Bueno, uno siempre puede discutir cuáles son las fuentes que se utilizan para poder afirmar una cosa o la otra, ¿no? Ahora, también uno sabe que solamente los estados son las entidades que son capaces de construir informes y series de estadísticas de la magnitud que se necesitan para poder interpretar la realidad. Entonces, podés hacer un cuestionamiento total o parcial a las series, pero son lo único que existe. Y lo que existe, lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la mano de Todesca, es que efectivamente hay algunas actividades que han expresado un crecimiento en el año 2017 con respecto al año 2016, que si lo comparas respecto al 2015 aún no llegan a los niveles del 2015, o sea que estaríamos en el mejor de los casos en aquellos niveles, pero uno también tiene que decir que es probable que en el futuro algunas otras actividades, o las mismas, sigan creciendo. ¿Qué significa que crezcan? Simplemente que facturan más, que fabrican más. Ahora, ¿eso significa que va a haber una disminución de la desigualdad, un mejoramiento en el empleo, un mejoramiento en términos de equidad? No necesariamente. La Argentina ha tenido más de una vez etapas de crecimiento, con aumento del desempleo, con aumento de la inequidad y con profundización de la desigualdad. Y yo me acuerdo, y seguramente vos también, aquel primer quinquenio de los 90, ¿no? Hasta aquella famosa crisis del tequila que de algún modo pegó nuestra realidad, o sea, de algún modo no, pegó nuestra realidad cotidiana incluso, pero aquellos primeros años de los 90 se destruía empleo y crecía la economía, incluso creo, si no me equivoco, 7-8 puntos llegó a crecer en algún momento y sin embargo estábamos acercándonos al fin de los mundos, ¿no? Algo así. Por lo tanto, esta es una primera cuestión. Uno tiene que decir, crecimiento no es igual a desarrollo, no es igual a aumento de la equidad, no es igual a creación de empleo, no es igual a disminución de las desigualdades sociales. Puede haber crecimiento y sin embargo todas las otras variables o formas de medir el funcionamiento de lo social pueden ir en el sentido contrario. En todo caso, uno se tendría que plantear cuáles son las cuestiones estructurales que siguen presentes en la economía argentina, que no vienen ni de ayer, ni de hoy, ni del kirchnerismo, sino mucho más atrás, que permanecen y que siguen siendo los factores principales que te permiten explicar la producción y reproducción de los niveles de desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Claro, el crecimiento, es decir, depende de qué rubro crezca, o depende de cómo se realice ese crecimiento para que las cuestiones estructurales de pobreza y desigualdad se puedan revertir. ¿Cómo dirías que tendría que ser ese crecimiento para que resuelva esto otro? ¿Y cómo diría que es este crecimiento que plantea el macrismo y que no lo resuelve? Bueno, en realidad para pensar el crecimiento, aunque se utilizan herramientas que hasta yo también cuestiono, porque me parece que le faltan sobre todo el condimento de la sostenibilidad, la cuestión ecológica, etcétera, el crecimiento tal como se mide es como que tiene varias fuentes. Entonces lo que yo me pregunto, bueno, ¿a qué aspira el gobierno nacional en la coyuntura? Sabiendo que el consumo interior está en descenso, sabiendo que las exportaciones tienen un límite, porque no se puede crecer mucho más allá de aquello que nos quieren comprar nuestros clientes, digamos, en el mundo, porque nosotros exportamos básicamente productos primarios, y lo que no exportamos como producto primario, que es el caso de la industria automotriz, cada buena noticia de la expansión de la industria automotriz en la Argentina es una mala noticia desde el punto de vista de las divisas, porque compramos más de lo que vendemos. Nos la pasamos importando puestos de trabajo en materia de la industria automotriz de hace larguísimos años, y esto es casi una característica estructural. Entonces, ¿dónde lo piensan? Bueno, el gobierno ha hecho durante la campaña electoral 2015 y a partir de su asunción un fuerte énfasis en el tema de la inversión. Se habló de la lluvia de inversión, estas figuras que finalmente
no existieron, y uno tiene que plantear lo siguiente, bueno, ¿por qué alguien vendría a invertir en la Argentina? Bueno, nadie invierte si no sabe que va a ganar. Todos invierten si saben que van a vender y como consecuencia de ello van a ganar. Y las inversiones, entre comillas, que han existido desde la asunción del gobierno a la fecha, no son inversiones de naturaleza productiva, sino inversiones esencialmente de naturaleza financiera, con lo cual la palabra de inversiones yo también cuestionaría. Es dinero de corto plazo o de mediano plazo que viene a especular, y cuando considere que su negocio ya está redondeando las expectativas, se van a volver a ir. Pero eso no queda en forma tangible en el aparato productivo, ¿no? Ahí el macrismo plantea que le ha dado señales al mundo de confiabilidad, bueno, un poco siempre el discurso de los mercados, ¿no? Para conseguir que inversionistas del mundo, aunque sea en este modo financiero, y también dicen ellos en parte en algo productivo, han recuperado confianza en la Argentina, y que antes los dólares eran completamente reacios, y que el gobierno anterior de algún modo terminó una etapa en crisis o avisorando una crisis porque se había quedado sin dólares, digamos. Bueno, ese es un punto interesante, porque la idea es que si vos das una señal, ¿qué significa una señal? La seguridad jurídica, la disminución de impuestos, la flexibilidad en materia regulatoria, entonces las inversiones van a venir. La experiencia tangible dice que las inversiones ocurren, sean de afuera o sean de adentro, solamente si se da una condición principal y algunas secundarias. ¿Cuál es la principal? Poder vender, poder incrementar tus ventas, poder obtener más mercado. Si no, no hay inversiones. ¿Y cómo es la situación de la Argentina al interior hoy? Bueno, el último informe que planteó INDEC sigue repitiendo la fotografía de la característica que tiene el sistema productivo, donde hay un altísimo grado aún de capacidad no utilizada del sistema industrial. Estamos hablando de 33, 34, 35%, en algunas ramas 50, 55, 60%, con lo cual, si vos tenés una capacidad, una porción muy alta de tu capacidad productiva no utilizada, ¿para qué vas a invertir? Si tenés eso que está dormido. En todo caso, esperá que se reactive la demanda para utilizar lo que no tenés utilizado y después incorporar en la parte de agenda el tema de inversión. Obvio, si vos tenés 10 máquinas, usás 6 o 5, ¿qué hace? A medida que vendes más, vas usando más máquinas. Cuando se te acaba, seguís invirtiendo. Salvo que te regalen el reequipamiento, ¿no? Claro. Seguimos en un minuto, Sergio, gracias. Bueno, seguimos entonces aquí con Sergio Arelovich. Decíamos, bueno, el carácter de la inversión, el carácter de la inversión productiva o financiera. La inversión, lo que viene financiero, uno dice, ve una bomba. Antes de las elecciones se decía, bueno, se está construyendo una bomba con la LEVAC. Digamos, ahora no se habla más de esa bomba, como que se desarmó esa bomba o sigue. Lo que pasa es que los términos políticos del debate electoral han cedido de ese lugar y están en otro lugar. Digo, sigue habiendo millones y millones de LEVAC que si un día hubiera alguna condición adversa desde el punto de vista de la expectativa, toda esa gente agarra la plata, va al dólar y explotamos. ¿Esto puede suceder? Yo sigo reiterando, ¿existe una bomba de tiempo? Existe una bomba de tiempo. ¿Tiene fecha de vencimiento? No tiene fecha de vencimiento. ¿Cuál es el elemento determinante? El elemento determinante es la posibilidad de seguir obteniendo deuda para poder sostener esto. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas que se había planteado el gobierno para que esto funciona. El consumo bajó, la inversión no existe, las exportaciones están planchadas, por lo tanto necesita resolver todo esto, además con una expresión de déficit fiscal creciente, lo necesita resolver con deuda. En la medida que alguien te preste plata, esto va a seguir funcionando. El tema es cuando se corte el chorro y cuando no tengamos la posibilidad de seguir pagando o cuando alguna corrida dispare el dólar y eso acentúe el problema de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque a esto hay que mirarlo. No solamente hay un incremento en las cuentas públicas, en el presupuesto del 2018, por ejemplo, de las obligaciones para la atención de la deuda, sí, sino que tal incremento puede ser aún mayor porque ese incremento está pensado sobre la base de una cotización del dólar siempre y cuando el gobierno nacional tenga capacidad de administrarla. Si pierde la capacidad de administrarla, eso se multiplica, por lo tanto el déficit va a ser aún peor, ¿no? Claro, uno supone que si el gobierno controla, digamos, las variables políticas, tiene un control social, le va bien en las elecciones, el mundo financiero lo va a seguir apoyando. ¿Qué mejor para ese establishment mundial que apoyar gobiernos de centro-derecha que trabajen sistemáticamente contra el tamaño del Estado, contra el impacto de la masa salarial en las empresas, tendiendo a reducirla? Digamos, lo que hace
todo ese sistema financiero es justamente celebrar los procesos políticos que van en ese sentido. El gobierno de Macri va en ese sentido, y si sigue consiguiendo cierto apoyo electoral, no veo que el mundo le quite apoyo y que los dólares falten. Digo que la clave pasa en la cuestión política. Entonces. Pero por eso hay que mirar. Desde que subió el gobierno nacional en diciembre del 2015 hasta mediados del 2017, que hasta donde llega la información consolidada susceptible de ser interpretada, claro, han tomado deuda por unos 118 mil millones de dólares. No solamente en dólares, la mayoría en dólares, en segundo término como segunda moneda en pesos, y después algo en euros, algo en dólares canadienses, algo en francos suizos y en otras monedas. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y la deuda se incrementó en eso? No, no se incrementó en eso, se incrementó más o menos unos 50 mil millones de dólares. Estamos hablando de la deuda de la Administración Nacional, esto es, de la Administración Central y los organismos descentralizados. ¿Qué no incluye esto? La deuda que están tomando las empresas del Estado Nacional, las pocas que quedan, y la deuda que está tomando el Banco Central. Las LEBACs son parte de la deuda del Banco Central. Por lo tanto, uno tiene que mirar el proceso en su conjunto. Agregarle a esto la complejidad de los déficits estructurales que tienen un conjunto importante de provincias argentinas, sobre todo algunas grandes, que la han llevado a endeudarse también, no solamente en moneda local, sino también en moneda extranjera. Bueno, Santa Fe lo hizo. Pero Santa Fe ahí. Ahí. Ahora, hay algunas provincias que se han endeudado hasta la coronilla, con lo cual la pregunta es, ¿qué recursos de moneda extranjera tienen las provincias? Ninguno. Entonces, ¿cómo es que van a pagar la deuda en moneda extranjera? Si no tienen, no hay secreto. Hay una contragarantía, hay una garantía por parte del Estado Nacional, que es quien se hará cargo de la deuda y le recortará los fondos de coparticipación para cobrarse. Entonces, esto también forma parte del combo. Reitero, no es que la bomba de tiempo va a estallar pasado mañana. Pero si se corta el chorro del endeudamiento, está claro que como el único modelo para sostener esto está asentado en la posibilidad de tomar deuda, patear la pelota para adelante, esto conforma ni más ni menos que la previa de una gran crisis. Bueno, me tocó participar allá, escuchar en Buenos Aires, no participar, no, escuchar la discusión o parte de la discusión, por ahora incipiente, que se hizo en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de presupuesto 2018, y pareciera que la intención del Gobierno Nacional de empezar a recortar gastos del Estado para combatir en parte, al menos, ese déficit muy grande que tiene, pareciera una decisión política ya tomada, digo, y aparecen consecuencias en las provincias, aparecen consecuencias en todo el país respecto del sistema jubilatorio, respecto del ANSES. Digo, ¿te parece que ese punto finalmente el gobierno le va a terminar entrando? Digo, porque parece uno agarra los gastos del Estado y en eso aparece el gasto principal, ¿no? Bueno, hay que mirar el tema jubilatorio y es probable, no solamente probable, hay proyectos para encarar alguna reforma jubilatoria que van a tener impacto en las cajas que no pertenecen al sistema nacional. Claro. Y en el caso de Santa Fe no hay que mirar solo la caja provincial, hay que mirar además las otras dos cajas municipales, o sea, atento. No se trata solo de la caja de la provincia de Santa Fe, se trata de la caja de Santa Fe Ciudad y de la caja de Rosario Ciudad, que entrarían en la barrida, porque están íntimamente vinculadas a la posibilidad de que la provincia la financien. Y la otra cosa que hay que ver, que a mí me parece importante, es qué es lo que está pasando con la recaudación. Porque si te cae el consumo, si no recaudás por vía de las derechos de exportación, porque redujiste las tasas, etcétera, ¿qué es lo que te queda? Bueno, lo que hay es una caída importante de la recaudación. No hay que mirar el número que plantea el titular de la FIP, que aumentó en septiembre un 31% con respecto a... Sí, que pareciera un número periodo de referencia. Superior a la inflación, ¿no? Sí, hay que mirar otra cosa, hay que separarlo primero. Una cosa son los impuestos, otra los recursos de la seguridad social, otra los recursos aduaneros. No te la quiero hacer muy complicada. Sí. Si uno mira el IVA se compone de débito fiscal, que depende de las ventas, y el crédito fiscal, que viene de las compras. Lo que hay es un aumento en el IVA, no como consecuencia que aumentó más que la inflación, sino como consecuencia que hay un aumento del margen de marcación. O sea, hay una parte del incremento del IVA que tiene que ver con el aumento de los márgenes de las empresas. Claro. ¿Y cómo se explica? Y muy fácil. Mirás la estadística de AFIP y mirás qué parte del débito fiscal corresponde a ventas dirigidas a consumidores finales o exentos. Y esto está aumentando. Y no porque aumente el consumo, porque lo que ha aumentado precisamente es la diferencia en los márgenes de marcación. Entonces no hay que mirar el número a secas, sino que hay que mirarlo. ¿Y los números de ingreso por ganancias? Porque ¿qué significa mirar? A ver,
si hay más ganancia o menos ganancia. Ahí no está cantando la actividad en la empresa, digamos. Bueno, eso es un poco más complejo porque depende de cómo se construyan las declaraciones, hay un conjunto de exenciones que siguen vigentes de modo importante y hay un conjunto de permisos de deducción de gasto que atentan en todo caso contra la recaudación. Y no tenemos obviamente la información separada en lo que va del 2017 porque es demasiado temprano, claro, de cuánto aportan las personas físicas y cuánto aportan las empresas. Y dentro de las empresas las sociedades y lo que no son sociedades. Claro. Cuando los tengamos seguramente van a profundizar las tendencias que ya se ven en el año 2016. ¿Qué significa esta incorporación, y ya que hablamos de esto, de tanto monotributistas, que el gobierno los cuenta como trabajadores, digamos? ¿Qué está haciendo el gobierno con el tema de los monotributistas en el sentido de incorporarlos masivamente, que le dio el tema de la ayuda social, digo, al incorporarlos, ¿no? Que por eso consiguió incorporar muchos, por el aporte que le hace a los hijos de los monotributistas? ¿Qué significa el ingreso de tanto monotributista que lo contabilizan como empleado? Eso hay un fraude ahí. No es fraude, uno tiene que mirar esto. Si uno mira el empleo en blanco, el trabajo bajo relación de dependencia, prácticamente no se ha movido desde el año 2015. Salvo algunas ramas... nominalmente, sí. Nominalmente, prácticamente no se ha movido. Bueno, hubo algo crecimiento... ha crecido en la construcción, pero con respecto al 2016, no con respecto al 2015, que todavía está por debajo. Por lo tanto, la explicación de los monotributistas nos viene por el lado de que hubo un descenso de los trabajadores registrados y se pasaron a ser monotributistas. ¿Qué pasa con el empleo en negro, el no registrado? Bueno, según la información que uno puede atar y construir y urdir a partir de los datos que publica el INDEC, son terribles, porque eso implica una caída más o menos de unas 400.000 puestos de trabajo en el trabajo no registrado. Entonces, bueno, si el aumento en los monotributistas sociales sería equivalente a esto, dirías, bueno, en realidad ahora son trabajadores en blanco que pasaron a ser monotributistas sociales. De ninguna manera. 400.000, te dije, el trabajo en negro, más o menos 80.000 se incorporaron como monotributistas sociales. Uno no le puede atribuir a este elemento una incidencia directa al gobierno, sino en todo caso una búsqueda de inserción en algunos casos y aprovechamiento de algunos planes previos a la existencia de este gobierno o patrocinados por la existencia de este gobierno. No obstante, se trata de trabajo precario, se trata de trabajo de bajo ingreso y además se trata de un trabajo en el cual la aportación a los sistemas de seguridad social son enormemente incidentes en los costos de los bajos ingresos que representa. Claro, le impacta mucho. Claro, factura 100 pesos pero gasta 40 para poder trabajar, o 30. Por eso si vos miras la estadística de los recursos previsionales que aportan los monotributistas al régimen, han variado un 44% de un año al otro, claro, que es lo que más creció, ¿no? La última y cortita, el dato como más potente que tiró el gobierno últimamente es la baja de la pobreza, 3-4 puntos a 28 contra los 32 que arrancó. Digo, ¿cómo es eso? Digamos, ¿puede ser eso? ¿Cómo te suena? Bueno, no hay serie contra la cual comparar, claro, porque hasta el 2015 se hacía de una manera, la UCA hacía lo suyo, el INDEC recién empezó a medirlo en el año 2016 con cuestionables situaciones metodológicas, así que yo no me animaría a plantearlo. Ahora, en términos de proporción, si uno puede mirar algunas cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los presupuestos nacionales? O sea, la atención de un conjunto de programas a las personas que tienen vulnerabilidad desde el punto de vista de su situación social. ¿Cuántas personas están alcanzadas por los programas, independientemente de si son programas que les alcance, que les permita alcanzar o no cubrir sus necesidades? Y casi 9 millones de personas. Ese es el tamaño del problema, por lo menos. Entonces, ¿contra qué lo querés medir? Lo podés medir contra el 2015, 2016, tenés un poco más, un poco menos. Lo real es que vos tenés cerca de 10 millones de personas a la que tenés que asistir porque no le da el cuero para poder sobrevivir sola. Entonces ese es el tamaño del problema para cualquier gobierno. Y me parece que esto no nace ayer, ni nace de la mano del macrismo, ni nace de la mano del kirchnerismo, sino que es un dato estructural que tiene que ver con la historia del capitalismo argentino. Gracias, Sergio. Gracias a vos.